Buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente, bienvenidos a su iglesia Capilla Calvario Maranata. Mi nombre es Joan Mendo y soy estudiante de la Escuela de Plantación de Iglesias. Y hoy te estaré compartiendo el distintivo número 12 de toda esta serie que hemos estado compartiendo todos los miércoles, los distintivos. Esto es lo que nos distingue como iglesia. Y hablando de distintivos, en una ocasión yo le preguntaba al pastor Tony y le decía, ¿por qué distintivos? ¿Por qué no usar la palabra principio? Si a fin de cuentas, ahora que hemos estado estudiando, vemos que todo está en la Biblia, que no es algo que lo dijo Chuck Smith, que es el fundador de Capilla Calvario, del movimiento Capilla Calvario, es algo que está en la iglesia. Y él me decía, es que no, son distintivos, porque si Chuck Smith decía que si éramos todos iguales, pues no había necesidad de seguir plantando iglesias, sino con una bastaba. Y para entender, eso me quedó en la mente por unos días y después vino a mi pensamiento el distintivo H. Y quiero explicarte un poquito sobre esto, porque esto fue lo que trajo claridad a mí. ¿Y qué es el distintivo H? Y ahí aparece en tus pantallas. El distintivo H es un reconocimiento que les da la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Salud a establecimientos que venden comida, ya sea restaurantes o ya sea hoteles. Y poder obtener este reconocimiento es complicado, es una serie de requisitos, de evaluaciones, cómo llega la comida, cómo tratan la comida, cómo se deshacen de lo demás. Y cada año lo están haciendo. Y ahí fue donde creí entender lo que había en el corazón de Chuck Smith, de por qué él quería hacer, por qué los distintivos. Porque no buscamos el hecho de tener este distintivo no significa que seamos la mejor iglesia. Inclusive el distintivo H no dice que es el mejor restaurante ni el mejor hotel, pero puedes estar seguro de que es un buen establecimiento y de que muy difícilmente te vas a enfermar. Y en la iglesia, precisamente, eso es lo que queremos, ser una iglesia diferente. Si tú vas a ese lugar, te puedes comer un buen bistec. Si estás en Mazatlán, te puedes comer unos buenos mariscos. Y si tú vienes a cualquier iglesia de Capilla Calvario, puedes estar tranquilo de que vas a comerte un buen bistec o unos buenos mariscos espirituales. Y hablando de comida, porque en esta iglesia nos encanta comer, si tú estás por primera vez, digo, lo que se ve no se pregunta. Y ahorita por la cuestión de la pandemia, pues no estamos teniendo convivencia. Pero antes de la pandemia pasábamos un tiempo padrísimo en el área de café. O si no, afuera dicen que por ahí había unos hermanos que freían pescados y que hacían carne asada. Y era un tiempo padre. Y precisamente hablando de comida, he estado viendo que en las redes sociales los nutriólogos están haciendo publicidad al más no poder. Más no sé si sea que Dios me está hablando a mí. Pero viendo lo de comer balanceado, yo estuve analizando y por ser el mes de septiembre y por ser muy patriota y por escuchar lo del mantener un balance, pues yo decidí tomar este balance. Yo he decidido aventarme esta comida balanceada. ¿Por qué? Porque tiene lechuga, tiene rábanos, tiene limón, que tiene vitamina C. Eso me va a ayudar ahorita en el tiempo del coronavirus. Me va a mantener mi sistema inmune fuerte. Tiene aguacate. Entonces, eso me va a mantener balanceado. Pero ya, hablando en serio y hablando del balance, quiero darte el tema del que estaremos hablando hoy. Y es el distintivo número 12, encontrando el balance. Y hoy no estaremos dando puntos, hoy no estaremos llevando puntos, pero lo que sí es que estaremos viendo dos aspectos bien importantes. Número 1, un balance como iglesia. Y número 2, un balance como creyente o cristiano. Y acompáñame a orar para poner este tiempo delante de Dios.
Padre, en esta tarde, noche, Señor, te doy gracias por este tiempo, Padre. Te doy gracias por la vida de cada uno de tus hijos que tú has traído a este lugar, Padre. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien hable a nuestro corazón y que prepare nuestros corazones para recibir esta preciosa palabra y esta preciosa semilla que tú quieres dárnosla hoy, Señor, y que la podamos poner por práctica para que sea de bendición. En tu santo nombre oramos. Amén. Y durante estos días, durante estos miércoles, hemos estado hablando sobre cómo estaba organizada la iglesia primitiva y cómo buscamos parecernos a la iglesia descrita en el libro de Hechos de los apóstoles, que hicieron una gran labor del ministerio y que eso trajo una gran expansión a nivel mundial, llevando mucho fruto. Y sabes, tomando una vez en cuenta el título, Encontrando el Balance, esa imagen me encantó, porque el punto de balance es precisamente encontrar un equilibrio entre dos puntos. Y en específico me encantó eso, porque Jesús dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la roca de abajo representa a Jesús, y las otras dos de arriba, de un lado representa a la iglesia y de otro lado representamos nosotros como personas. Y el que trae un balance a nuestras vidas, el que trae un balance es Jesús entre nuestras vidas y en la iglesia. Y en la iglesia habemos dos grupos de personas. La idea no es dividirla, pero es para explicarte lo que te voy a dar a continuación. Número uno, los que nacieron de nuevo en Capilla Calvario. ¿Qué significa esto? Que nunca había sido una iglesia, pero que algún amigo, algún familiar te invitó a la iglesia. Y tú lanzaron el evangelio de salvación y tú levantaste tu mano y tú naciste de nuevo aquí en esta iglesia. Y eso es padre porque tú naciste de nuevo en una iglesia sana. Y no porque lo diga yo. Ahorita vamos a ver a continuación del estudio por qué te lo estoy diciendo. Y el otro grupo de personas los formamos las personas que llegamos después a la iglesia, que no nacimos en la iglesia, pero que nacimos en otras iglesias. Y normalmente traemos ideas, traemos maneras de pensar muy diferentes. Y en esas maneras de pensar, en tu iglesia las vemos de dos maneras. Las dividimos en las cosas no esenciales, y te voy a dar ejemplo para que te quede un poquito más claro del por qué las cosas no esenciales. Y uno de ellos es la vestimenta. Nosotros no te vamos a obligar a que vengas de una manera de vestir. No te vamos a decir por qué no vienes con falda larga, por qué vienes en short, por qué vienes con guaraches. Los americanos así vienen y son bienvenidos y a todos los amamos. No por eso no los vamos a dejar entrar a la iglesia. Otro de los puntos no esenciales es brincar. Muchas veces durante el tiempo de la alabanza hay otras iglesias, te digo porque yo he estado ahí y no es que las esté criticando y no es que diga que esté mal, pero en esta iglesia no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque muchas veces eso es una distracción para otras personas y lo que no queremos es robarle la gloria a Dios. Que cuando tú vengas a adorar, que cuando tú vengas a escuchar la palabra y no esté una persona, cuando estás adorando, una persona brincando y quizá en lugar de conectarte con Dios, tú, bueno, pues ¿qué trae? ¿Qué le está pasando a este amigo? Entonces, por eso es que nosotros, no es que digamos que esté mal, pero procuramos no hacerlo. Igualmente, en algunas iglesias gritan y hacen ruidos extraños y por la misma razón es que nosotros procuramos que la gente no lo haga. Si tú lo haces, déjame decirte que vamos a ir los sugieres y te vamos a pedir que por favor estés tranquilo. Y otro tema que es un poco complicado es el don del Espíritu Santo. El don de lenguas, perdón.
Porque muchas veces están en el tiempo de la alabanza y empieza Rambo, saca la bazuca y dice, tú espérate, no vaya a ser que me toque un beso. Entonces, no queremos asustar a la gente, no queremos desviar la atención y creemos que no son temas fundamentales, sino que son temas, cosas no esenciales, no le damos importancia. Pero creemos que también hay doctrinas fundamentales. Y en esas nos vamos a basar, porque eso es lo más importante, en eso vamos a profundizar. ¿Y cuáles son para nosotros los temas fundamentales? Y no lo digo yo, vamos, acompáñame a leerlo en el libro de Hechos, en el capítulo 2, verso 42, y está en tus pantallas. Dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Y vamos a desmenuzar un poquito este verso porque es lo que nosotros consideramos fundamental. Y no porque lo hacíamos nosotros, porque era algo que lo hacían los apóstoles. Esto era algo que hacía la iglesia primitiva. ¿Y sabes qué? Era lo que hacían ellos, era lo que Jesús les enseñó. Y número 1 es la enseñanza de los apóstoles. ¿Y qué es lo que hacemos en tu iglesia, Capilla Calvario? Precisamente en tu iglesia, Capilla Calvario, permanecemos estudiando la palabra y lo hacemos normalmente verso a verso. Ahorita no lo estamos haciendo así porque estamos llevando esta serie de distintivos, pero terminando esta serie volvemos a tomar otro libro de la Biblia y lo empezamos a estudiar verso a verso. Está también la comunión fraternal. Y para que veas que no es algo nada más de nosotros, antes lo hacían, las convivencias vienen desde antes. Ellos tenían esa comunión que se le llama coinonía, o sea, convivían, tomaban los alimentos, platicaban, y eso ayudaba porque creaban lazos de amistad y eso era muy padre. Y eso es lo que buscamos aquí en la iglesia, eso es lo que tenemos aquí en la iglesia. Ahorita por la pandemia no se puede, pero después de esto creemos que vamos a volver a tener un gran tiempo. Otra de las cosas fundamentales es el partimiento del pan o celebrar la Santa Cena. ¿Y esto por qué lo hacemos? Porque es un tiempo especial entre el cristiano, entre el creyente y Jesús. Porque es un tiempo donde tú recuerdas lo que Jesús hizo, el precio que Él pagó por nosotros. Y nosotros le damos gracias y reconocemos. Y ese es un tiempo muy especial, es un tiempo muy íntimo. Y otro de los temas fundamentales es la oración. Y como iglesia somos una oración que todo el tiempo estamos orando. Teníamos nuestra esquina de oración, que ahorita no podemos por la cuestión del distanciamiento, pero seguimos orando por ti. Si tú tienes alguna necesidad, el pastor está conectado de lunes a viernes en la mañana, a las 9 de la mañana, y tú puedes ahí escribir tu petición de oración y ellos están orando y en la iglesia estamos orando los unos por los otros. Algo que hacían los discípulos y que esto es esencial es que ellos todos estudiaban la Biblia, pero parte de lo que ellos hacían era compartir el evangelio de salvación, que la gente se arrepintiera, que la gente volviese sus ojos a Jesús. Y sabes que en Capilla Calvario tenemos una manera de hacerlo muy especial. Y nosotros normalmente no vamos a misiones todo el tiempo que andamos en las calles. No decimos que esté mal, pero nosotros tenemos una manera diferente de hacerlo. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos mediante plantación de iglesias. Por eso es que tenemos nuestra escuela de plantación. Y esta iglesia ha sido una plantación de una iglesia de Rosarito. Y esta iglesia tiene 2 plantaciones más. Una en Escuinapa y otra en la zona este. Y creemos que Dios va a levantar más plantaciones en Mazatlán para que Mazatlán sea alcanzado y hacer famoso el nombre de Jesús.
¿Cómo lo hacemos? Llevamos a la gente al arrepentimiento, pero no lo hacemos nosotros. Tú invitamos, hacemos la labor del ministerio. Tú vas y invitas a tu primo, invitas a tu familiar, a tu vecino, oras por él. Llega un tiempo donde el Espíritu habla a su corazón y él se anima a ir, o él se anima a voltear sus ojos a Jesús y a arrepentirse. Después de eso, él empieza a venir a una iglesia, a la iglesia, y después el pastor lo bautiza, y después de eso lo empezamos a discipular. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? ¿Porque queremos? No, Jesús dijo ir y hacer discípulos a las naciones. Y lo que queremos ver después de este crecimiento espiritual es ver la obra de Dios en sus vidas. Y dentro de la iglesia vamos a hablar de dos temas que son muy controversiales. Uno de ellos son los dones del Espíritu Santo y el otro es la salvación. Creemos en el mover del Espíritu Santo, creemos que Dios ha dado dones a través de su Espíritu y que son para la edificación de la iglesia. Y eso es padre, ver cómo Dios te da dones y cómo tú los empiezas a utilizar en la iglesia, cómo tú puedes imponer tus manos y si es la voluntad de Dios, que hay personas que pueden recibir un milagro de sanidad o cómo Dios puede usarte para hablar profecía. Y eso es muy padre. Pero aquí nuevamente retomamos lo del don de lenguas. Creemos en el don de lenguas, pero lo hacemos ordenadamente. Y sabes, hay iglesias donde ellos creen que la evidencia de que una persona ha sido bautizada o llena del Espíritu Santo es que empiecen a hablar lenguas o es que empiecen a manifestarse los dones. Nosotros creemos en todos ellos, pero no compartimos esa idea. Nosotros creemos que hay otros aspectos más importantes, como el amor, por ejemplo. Y acompáñame a ver qué es lo que dice en 1 Corintios 13:1. Está en tus pantallas. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena. Si el Espíritu Santo te usa grandemente, pero eres una persona que te cuesta amar, pues de nada sirve que tú tengas los otros dones si no podemos amar a nuestro prójimo. Y veamos cómo nos dice la Biblia, es que somos como un metal que pues ahí nomás suena y no figura, no tiene sentido. Y ahora vamos a pasar a nuestro otro tema, que es la salvación. Y respecto al tema de la salvación, hay dos sistemas de teología que tratan de explicar este asunto en base a la relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Uno es el calvinismo, llamado así porque fue llevado a cabo por John Calvin, un francés, y la otra teología es el arminianismo, que esta fue llevado por Jacobus Arminius, un teólogo holandés. Pero ambos sistemas se definen en 5 puntos y vamos a ver cuáles son esos 5 puntos. Vamos a ir por puntos, pero en comparación uno con otro. Y el primer punto de calvinismo es que cree en la depravación total del hombre. Los calvinistas dicen que el hombre es pecador y que por tanto la persona o el ser humano es incapaz de llegar a Dios por decisión propia. Pero vemos qué es lo que dicen los arminianos. Ellos creen en una depravación parcial.
O sea, sí hay pecado en las personas, pero el mismo humano puede poner su fe en Dios por decisión. Él decide. Vamos a nuestro segundo punto del calvinismo. Ellos creen en la elección incondicional. O sea, Dios elige a las personas que han de ser salvas. Solamente las que Dios elige. Y veamos qué es lo que dicen los arministas o el arminianismo. Que ellos creen en la elección condicional. O sea, que Dios elige a las personas para salvarse, pero condicionalmente es porque si tú aceptas o no, tú tomas la decisión de hacerlo o no. Pasamos al punto número 3. Los calvinismos ven una limitada expiación. O sea que ellos creen que Jesús murió nada más por los elegidos y los demás derechito al infierno y sin escala. Y el arminianismo ve una ilimitada expiación, porque ellos creen que Jesús murió por todos, pero solamente es válido cuando la persona recibe a Jesús. Por eso es ilimitada, porque ellos creen que Dios murió por todo, pero uno toma la decisión de recibir a Jesús por fe. El cuarto punto del calvinismo cree en la gracia irresistible, que cuando Dios llama a una persona para salvación y esa persona acepta, o sea, Dios le habla y en ese tiempo la persona es quebrantada. Y el arminianismo cree en la gracia resistible, que cuando Dios llama a una persona para salvación, esa persona tiene la opción de elegir o de resistirse a ese llamado. Y por último, este es el punto 5. El calvinismo sostiene la perseverancia de los santos. Ellos creen que una persona elegida por Dios persevera en la fe y que nunca se va a alejar de Cristo. Y el arminianismo cree en una salvación condicional. Consideran que un creyente tiene libre albedrío, o sea, cuando quiera puede dejar a Cristo, pero creen que el momento que uno deja a Cristo, pierde su salvación. Y eso es lo que ellos creen. Ahora vamos a ver qué es lo que creemos en Capilla Calvario. Nosotros no nos inclinamos ante ninguna de estas dos teorías. Pero sabes, las dos son bíblicas y por lo tanto creemos en ambos. Creemos en la responsabilidad del hombre, pero también en la soberanía de Dios. O sea, nosotros no nos metemos en problemas al tratar de explicar uno u otro. Creemos en ambos. En Capilla Calvario buscamos la seguridad del creyente. El hecho de que una persona cometa un error, eso no significa que ya perdió la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación no es por obras. Y ve lo que dice la Biblia en Efesios 2, 8 y 9, y está en tus pantallas. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero como iglesia, Capilla Calvario, creemos también en la perseverancia de los santos. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, vamos a profundizar en ello. También creemos que Dios nos dio un libre albedrío. ¿Para qué? Para poder decidir. Y sabes, un día me platicaron una historia de una familia que tuvo 2 hijos y decidió adoptar un tercero. Y los hijos estaban peleando entre ellos y uno decía, no, es que a mí mis papás me quieren más porque yo soy el mayor, yo nací primero, yo soy el primogénito y bla, bla, bla.
Y el más chico le decía, no, a mí me aman más porque yo soy el más chico y tratan de consentirme más y tratan de pasarme más cosas que a ti. Y el tercer hijo, el adoptado, nada más lo veía. Y después les dice, al que más me aman es a mí, porque con ustedes no tuvieron elección, mas sin embargo, a mí me escogieron. Y quiero hacerte unas preguntas. No es que me las tengas que contestar, pero piénsalo. Si no permanecemos en Cristo, ¿creen ustedes que estemos seguros? Si no permanecemos en Cristo, podemos tener seguridad aparte de Él. El hecho de tener un deseo por servir al Señor y llevar a otros a Cristo, ¿eso me hace salvo? Piénsalo. Bueno, ahora abordaremos lo de la perseverancia de los santos. Y esto va ligado a la responsabilidad del hombre. Si nosotros en realidad perseveramos, si nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo y de permanecer en Él, es necesario que haya una evidencia. Y no es porque lo estemos hablando, es porque es algo que en automático se ve. Y a eso le llaman frutos. Y la Biblia dice, por sus frutos los conocerán. Entonces, aquí no hay más que dos sopas. O estamos caminando en las obras de la carne, en la fornicación, en el adulterio, en las borracheras. Porque déjame decirte una cosa. Muchas veces, hablando de la perseverancia de los santos, creemos que cuando yo voy a Jesús, yo me arrepiento, yo le entrego mi vida a Él y yo nazco de nuevo y ya soy santo, pero ya le puedo dar vuelo a la hilacha, ya puedo hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque ya recibí la salvación. Pero en la Biblia dice que los fornicarios, que los adúlteros, que los borrachos no entrarán en el reino de Dios. Pero también están las obras del Espíritu. Y lo que es evidente es el fruto del Espíritu. El amor, la fe, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la mansedumbre. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando yo estoy caminando en el fruto del Espíritu, ¿soy perfecto? No, como cristianos nos equivocamos. Aquí el detalle es que no vivimos una vida constante de pecado. Pero aquí es donde vemos como cristianos el gran amor de Dios. ¿Por qué? Porque nos equivocamos, pero luego venimos delante de Dios y luego nos arrepentimos y Él nos perdona. Y es ahí donde podemos ver y disfrutar cómo Él como Padre nos ama, nos abraza. Podemos ver su gracia y su misericordia para nuestras vidas. Me encanta cómo Pablo anima a Timoteo a permanecer. Y esta invitación es para nosotros. Y este desafío es para nosotros. Y acompáñame a leerlo en 2 de Timoteo 2:15. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Y aquí hay 3 puntos que resaltar. Primeramente, le está diciendo Pablo a Timoteo, esfuérzate. Y estas mismas palabras están escritas en la Biblia y Josué dice, esfuérzate y sé valiente. Entonces, lo primero que nos está animando Pablo es a esforzarnos. La otra dice que no tiene de qué avergonzarse.
¿Y a qué se está refiriendo Pablo aquí? Que es una persona que camina, que permanece en Cristo, una persona que permanece en santidad, una persona que busca hacer lo que es correcto delante de Dios, que se va a equivocar, claro, nos vamos a equivocar, pero el día que te equivocas, eso no significa que ya te vas a apartar de Dios, sino que te vas a levantar y vas a seguir caminando. Entonces, Pablo los está animando a permanecer, a esforzarnos, a permanecer en Cristo y a ser un buen obrero. Pero para ser un buen obrero, se necesita una preparación. O sea, que nosotros, y te voy a hablar de un término que quizá para ti sea raro, pero fue lo primero que se me vino. Y habla de la homeostasis, que es una capacidad del organismo para mantener el cuerpo equilibrado, estable o balanceado. Pero también como cristianos necesitamos estar en esa homeostasis, ser cristianos equilibrados, ser cristianos balanceados. Y tú puedes decir como yo cuando estaba estudiando, ¿y eso cómo se hace? Bueno, para estar bien físicamente, ¿cuántos vieron esta imagen desde la primaria? Levanta tu mano. Bueno, pues ahora ya lo están dando desde el kinder, porque yo tengo un niño que él desde el kinder ya le estaban dando el plato del buen comer. Y a mí me gustaría, pero todo. Entonces, el plato del buen comer lo dividen en 3 secciones. En las semillas, las frutas y la verdura y la proteína. Bueno, también como cristianos, como creyentes, tenemos nuestro plato del buen comer. Y hay 3 elementos súper importantes. Todos al igual. Si tú ves en la gráfica, ninguno está por arriba de otro. Y esos 3 elementos importantes que te van a ayudar a permanecer en Cristo es la oración, la fe y la palabra. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hacer mi devocional diario. Ahorita el pastor lo decía. ¿Y qué es hacer el devocional? Es el devocional diario. Es el tiempo que uno aparta para tener con Dios, donde tú oras con Él, donde tú lees la Biblia y es ahí donde Dios te habla y donde Dios te va a levantar la fe a través de la palabra. Porque la fe viene a través de la palabra. Ve lo que dice Pablo a los Efesios. En Efesios 6, 16 y 18. Y vamos a empezar en el 16. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Y aquí nos está dando el primer punto, Pablo, para poder estar firmes. ¿Por qué? Porque el diablo va a querer venir y dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente y él no viene más que para matar, robar y destruir. Y él no se va a tentar el corazón para matarte o para querer tocar tus finanzas o para querer tocar tu salud. Pero Pablo nos está dando unas herramientas tremendas. Y la primera de ellas es la fe. Porque este es un escudo con el que tú vas a poder detener las flechas del diablo. Y dice en primera de Joan 3:15 que el diablo que no ora, que el cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Entonces vamos a leer el 17. Pónganse la salvación. Bueno, antes de leer esto, eso fue algo mío.
Pónganse, ahora sí, vamos a leer el 17. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Ya hablamos del escudo y ahora Pablo nos habla de la palabra, que es una espada para defendernos. Y ahora vamos a leer el 18. Dice, oren en el Espíritu cuando tengan ganas. Así dice. Dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Entonces, estos son los tres elementos del platillo que te van a mantener fuerte, que te van a ayudar a permanecer en Cristo. La palabra, la fe y la oración. Esa es la única manera de permanecer en Cristo. Tenemos que ser unos buenos obreros que dan fruto. ¿En dónde? Para con Dios en nuestro tiempo privado con Él. Para si tú eres casado, para con tu esposa, o mujer, para con tu esposo. Con los hijos, en el trabajo, con tus vecinos, en la escuela, donde quiera que tú estés, tenemos que ser buenos obreros, como decía Pablo, que no tiene nada de qué avergonzarse. Hablando de los puntos desde la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios, como responsabilidad del hombre tenemos la libertad de decidir a quién servir. Solamente hay dos caminos. O le servimos a Dios o le servimos al diablo. No hay punto intermedio. Quiero preguntarte algo. ¿Hacia qué lado se está inclinando tu balanza? Piénsalo. Dentro de la responsabilidad del hombre, tenemos un gran ejemplo. Uno de ellos es la mujer del flujo de sangre. Ella decía, si tan solo pudiera tomar el manto de Jesús, seré sana. Y ella no solamente lo pensó, ella tomó acción y fue y tocó el manto. ¿Y qué pasó? El flujo de sangre se dio, la mujer sanó. Y Jesús le dijo, tu fe te ha sanado. Ella fue responsable, ella tuvo fe, ella accionó su fe. Y dentro del punto de la soberanía de Dios, Él puede escoger a cualquier persona, porque Él es soberano. Él puede levantar a cualquier persona, porque Él es soberano. Todo lo hace conforme a su voluntad. Un ejemplo de ello es el ejemplo de Pablo. A Pablo no le dijo, ¿quieres o no quieres? Él lo agarró y lo tumbó de un caballo y Señor. Él no tuvo opción. Vemos las dos contrastes. Y ambos son bíblicos. Ambos son reales y creemos en ambos. Y muchas veces hay temas que queremos encontrar esa relación, como estos dos, sobre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Y eso trae dolor de cabeza para muchas personas. Y va a haber temas en la Biblia que tú los vas a encontrar y de igual manera te va a doler la cabeza porque vas a querer darle una explicación. ¿Te ha pasado alguna vez? Pero ¿sabes una cosa? Que Dios no nos ha llamado a entender, sino a confiar y obedecer en su palabra, en sus promesas. Y ve lo que dice en Isaías 55, 8 y 9. Y acompáñame a leerlo, está en tus pantallas.
Dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Cristiano, no te quiebres la cabeza tratando de entender las cosas que no nos corresponden. Entra en oración y disfruta estar delante de la presencia de Dios y Él te va a dar esa paz. Si es un tema, disfruta ese tema. Y si es el otro, disfrútalo, pero no te quiebres la cabeza tratando de buscar una, porque eso no nos corresponde. Finalmente, como te lo mencionaba, nosotros creemos en ambos. Y con esto cerramos. Como iglesia, cuando tenemos que hablarte de la soberanía de Dios, te vamos a hablar. Y cuando a ti te toque compartirle a alguien, y no es que precisamente sea acá arriba, porque para compartir no es necesario que estemos acá arriba, lo podemos hacer en cualquier otro lugar. Cuando tengas que hablar sobre la soberanía de Dios, o sobre la responsabilidad del hombre, o sobre cualquier tema, que a veces hay temas fuertes. Como ahorita cuando te hablaba las obras de la carne. Escucha uno fornicación, adulterio, y eso suena fuerte. Pero me encanta, y esto es lo que nos define, otro de los puntos que nos define como iglesia. Y esta frase es de Pablo, pero versión sinaloense. No me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Si toca hablar del amor de Dios, vamos a hablar del amor de Dios. Si toca hablar de la desobediencia, vamos a darle con todo ese tema. Y es cierto, a veces vamos a sentir piquetes en las costillas o toques de espada en el corazón. Pero no es el pastor, no es el ujier. Es Dios que nos quiere hablar. Y mis hermanos, esto fue nuestro estudio del día de hoy sobre el distintivo número 12, encontrando el balance.